Este año ya sabéis que tengo interés en hacer una comparación entre dos sistemas espirituales y religiosos contrapuestos, muy diferentes. Y es la vía con el corazón, la vía del corazón y la vía de la mente. Para poderlos estudiar, he escogido dos textos que son realmente contrapuestos. Los versos de San Juan de la Cruz, sus explicaciones, porque las explicaciones que hacen los versos las conduce al cristianismo con la teología escolástica, etc. Y eso me parece que no es tan interesante, sino puramente los versos, para que se vea que él propone un camino de corazón. No es razonamiento ninguno, no es formación de creencias, sino son solamente imágenes. Y la contrapuesta es el texto que ya conocemos del Lankavatara Sutra. Después os leeré un poco la noticia de este texto, que es un camino solamente con la mente. No entra ningún ejemplo, a menos de que sea para explicar lo que quiere decir. No entra ninguna imagen, ningún símbolo, solo razón. Y aquí muestra como los dos son consagrados. Ese fue uno de los fundadores del Zen. Algunos dicen que fundador, pero casi, que es budismo abstracto, y el otro es cristiano, poeta, que habla del camino interior. Si podremos diferenciar claramente cómo se trabaja con un instrumento y cómo se trabaja con el otro. Lankavatara es budismo o es budismo o que Lankavatara es budismo. Del siglo IV. Sí. Sí, cuidado. No sé si tindràs fred, però si no em pots dir. Ja t'anirà bé, una mica de frescor. Molt bé. Vale, pues vamos a empezar por la vía del corazón y la vía de la mente. Puc llegir així jo perquè tampoc se sent malament. Ildefonso, Marta, tal vez se escuche mejor, María, si se pone en el sitio que estás tú. Ningún problema. Ah, no, sí, un problema sí. El problema está que más bien yo debería ponerme... A ver, María, ¿pasas tú un momento? Sí, ¿me escucháis? ¿Se escucha mejor? A ti sí, Marta. No, yo es que tengo un poco de voz. Yo chilla más. Yo chillo mucho, pero a María se le escucha. María. A ver, a María, ¿puedes hablar? ¿Me oís? Sí, un poco distorsionado, pero sí. Sí, vibra la voz. ¿Vibra? Vibra Sí. y hay como eco. Sí, yo no creo que sea un problema del volumen de la voz, sino del micro, que no va bien. Claro, pero es el del ordenador y a mí me escucháis bien y a él no. Sí, No, sí. tampoco, aquí tampoco. Tenemos un problema. Vibra, hay algo que no funciona bien. Sí. Yo creo, vamos a hacer otra cosa. Subid lo más que podáis a la voz de María y lo leerá Montse y así escucharéis bien todo, ¿vale? Vale. Vale. Eso es todo porque si no, no se surtirá. Vale, empiezo la lectura a ver si lo escucháis bien. La vía del corazón y la vía de la mente. Si hacemos una comparación entre las religiones y grandes corrientes espirituales de la historia de la humanidad,
vemos que pueden dividirse en dos grandes grupos. Las religiones y tradiciones espirituales que trabajan para acceder a la dimensión absoluta y a la cualidad humana profunda desde el corazón, es decir, desde el sentir hondo, y las que trabajan desde la mente. Estos dos grandes bloques se contraponen también en que las que trabajan desde el corazón son teístas y las que trabajan desde la mente no son teístas. Estos dos grupos están también situados en el espacio. Las tradiciones teístas son principalmente occidentales y las tradiciones no teístas son principalmente orientales. Las tradiciones teístas usan principalmente narraciones y símbolos y las tradiciones no teístas usan preponderantemente argumentaciones y razones. En las tradiciones teístas hay una ausencia casi completa en sus escritos sagrados y en sus fundamentaciones de argumentos y razones. Y en las tradiciones no teístas hay una ausencia casi completa en sus escritos fundacionales de símbolos y narraciones como garantía de sus afirmaciones. Las figuraciones que construyen las tradiciones teístas apuntan a lo inefable, a lo innombrable. Las tradiciones teístas apuntan a lo que es vacío de toda posible objetivación y representación. ¿Yo sabé? Ah, vale. Las no teístas apuntan a lo que es vacío de toda posible objetivación y representación. En los dos grandes bloques hay una gran diferencia, por contraposición, en la forma de aludir y orientar a la dimensión absoluta. Y hay, a su vez, una gran confluencia en lo que apuntan y en lo que aluden. Las tradiciones religiosas que siguen la vía del sentir han de utilizar narraciones y símbolos plenamente cualitativos, capaces de llegar al sentir profundo. No utilizan formulaciones abstractas, porque abstraen de las cualidades y no llegan al sentido. Las formulaciones abstractas no llegan al sentido. Las tradiciones espirituales que utilizan la mente no utilizan narraciones ni símbolos, porque son menos aptos para llegar eficazmente a la mente. Cuando usan narraciones, lo hacen como ejemplos para hacer entender las formulaciones racionales. Hacen una formulación racional y como es un poco difícil, hacen una historieta para explicarla. Pero no son símbolos. No. Podríamos concluir estas reflexiones diciendo que las tradiciones que trabajan con el sentir usan figuraciones cualitativas del misterio de los mundos, que son capaces de conmover el sentir, y que las tradiciones que trabajan con la mente usan figuraciones abstractas que apuntan a convencer a la mente. Hemos señalado también que los dos grandes tipos de figuraciones apuntan a lo que no es nombrable desde nuestras categorías sensitivas y desde nuestras categorías conceptuales. Nuestra mente y nuestro sentir no son capaces de crear ni figuras cualitativas ni figuras conceptuales capaces de delimitar, describir, atrapar y poseer al misterio de los mundos en unos moldes humanos. ¿Está claro esta diferenciación? Que son dos bloques que utilizan dos facultades diferentes y que para llegar a un pleito no pueden utilizar símbolos, están demasiado cargados de valor, utilizan conceptos abstractos. Y los otros, para llegar al sentir, no pueden utilizar nociones abstractas como hacen los budistas, sino narraciones, símbolos, etc. Ahora voy a hacer una cosa un poco aburrida, porque cogeré los grandes símbolos y veré que mostraré que internamente no son coherentes, tienen una tradición interna, pero son capaces de referirse a lo que quieren apuntar.
vamos a intentar mostrar cómo figuraciones del innombrable muestran su insuficiencia interna para referirse a eso absoluto que está allí, el misterio de los mundos. Consideramos los grandes términos para referirnos a la dimensión absoluta. Dios, el ser, Brahman, el vacío. O sea, cristianos y musulmanes y judíos, el ser, hindús, y Brahman también hindús, y el vacío los budistas. Sí. Empezaremos con el término Dios. Es una entidad existente, Señor Supremo, Creador de todo, Todopoderoso, Providente, único actor, juez de vivos y muertos. Pero es inefable, infinito en sus cualidades, sin posibles acotaciones e inobjetivable. Dios, persona, el infinito. No, pues esto es lo contradictorio, porque lo que es infinito no se puede acotar. Si no donde no se puede acotar nada, está bien. Por tanto, la noción de Dios tiene una contradicción interna, porque no pretende ser un concepto, sino que lo que pretende es apuntar a lo que no se puede nombrar. Fijaros, lo que no se puede nombrar, ¿cómo es que lo puedes acotar? Si puede nombrar, al ser posible acotarlo, pero si es infinito, no es posible acotarlo. Pero entonces, María, si esto es un símbolo y tiene que llegar al sentir, de estas dos posibilidades entre acotarlo, Señor Supremo, Creador de todo, Todopoderoso, y infinito en sus cualidades, de estas dos, ¿cuál hacen un paquete? Sí, pero el infinito en sus cualidades, ¿esto llega al sentir o no llega al sentir en tu cabeza? No, es que tú dices que tiene todas las cualidades. Bueno, entonces eso llega al sentir, porque es bueno, misericordioso, llega al sentir, pero dice, tiene todas las cualidades. ¿Y cómo debes distinguir cualidades? Porque si es infinito, no hay particiones. Estoy mostrando que es un concepto, es un que no puede ir de dentro. Es capaz de referirse, pero no tiene contradicción interna. Pero como símbolo que tiene que afectar al sentir, no se preocuparía de una mente que diría esto, pero ¿cómo puedo decir estos símbolos? Eso es cuestión ya de la no se preocupa de eso. No se preocupa, porque simplemente de decir Dios, una entidad existente, no hay contradicción. No hay contradicción. Pero esto no es estudiado. No, la realidad no se debe ni cuestionar. Si existe absoluto, no lo cuestiona, lo único que un paquete y está. Sí. Si es infinito y sin posibles acotaciones, no podemos decir que sea una individualidad, ni podemos decir que sea o que no sea. Claro, no puedes decir que sea o que no sea. Se afirma que es existente e infinito. Estos dos términos no casan bien. Se afirma que es individualidad y que es sin límites. Tampoco casan bien estos dos términos. Se afirma que es persona y sin límites. Ocurre lo mismo. Se dice que es el clemente y el justiciero. También aquí ocurre lo mismo. Afirmamos que tiene infinitas cualidades y que las tiene sin límites. ¿Cómo pensar cualidades sin límites? Las cualidades, para que las podamos predicar y diferenciar unas de otras, han de tener límites y han de ser acotadas. Claro. Vemos dificultades y contradicciones en la figuración que muestran que la figuración no se afirma a sí misma, sino que apunta más allá de sí misma, apunta al misterio insondable de todo lo existente. Y estos terrenos, este misterio insondable,
es inabarcable, pero es clemente, es bueno, no sé qué, ¿no? Bueno, está muy bien para llegar al sentir, pero lógicamente no cuadra. Además, no es el nombre propio de la dimensión absoluta y toda criatura lo proclama. Com? No es el nombre propio. No es un nombre propio, a pesar de que los musulmanes o los judíos dicen que hay un nombre propio, es decir, pero el nombre no puede tener ningún nombre propio. Y todas las criaturas lo dicen. Y si todas las criaturas lo dicen, ¿cómo vas a ponerle un nombre propio? Ah, Entonces sería una cosa entre las cosas, un ser entre los seres. Ya me perdonaréis que sea un poco abstracto esto, pero es bueno verificarlo, comprobarlo. Veamos ahora el término del ser, que algunos cristianos lo han utilizado. Le llaman a Dios el ser, pero sobre todo son los hindúes los que más lo han utilizado. Veamos el término ser como realidad de toda realidad. Se manifiesta en cada entidad, en cada acotación, pero ser no puede ser acotado. Estas son afirmaciones que hacen ellos. En todo ser se manifiesta. Pero si tú no puedes acotar el ser, ¿qué se manifiesta? Se dice que es sin límites. ¿Es sin límites y es? Siendo sin límites, ¿se puede predicar que es? Ah, ¿Por qué? Porque el ser es, si digo es quiere decir que está como acotado en un sitio, ¿no? Es, esto es, esto es, esto. El es sin saber qué es, o sea, sin acotarlo, no podemos. infinito, no decir que el infinito no es, Claro. que es lo que dicen los budistas. Es infinito y es. Ser sin limitaciones no equivale a decir que es vacío. ¿Entendéis? Claro, sin limitaciones, no puedo acotar nada. No puedes entender. Se le da el nombre de Brahman, siendo sin límites y por tanto sin individualidad. Brahman es el ser de todo, entonces ni es ni no es. Se opone al vacío budista, pero aunque se diga ser, es vacío, porque carece de toda acotación en su ser. Siempre se han peleado. No decimos vacío, no es ser. Estamos diciendo lo mismo, pero con unos con falta de lógica y los otros un poco más. Esa figura de la Dea, el ser, Brahman, es contradictoria y es una estructura, que no se afirma a sí misma, sino que se refiere a lo que está más allá de esta figura. Se está refiriendo al gran misterio de lo existente, al misterio innombrable de los mundos. Claro, estos términos están apelando a que tú te vuelvas a un mundo y veas el misterio del mundo, lo percibas, lo sientas. Entonces utilizan un término para referirse a él. Pero ese término no funciona porque tiene contradicción interna, pero en cambio es eficaz para hacer que se vuelvan a las cosas. El término vacío. El término vacío dice que el gran misterio de los mundos es el vacío de toda posible conceptualización y representación. Es el vacío de toda categoría humana. Dice también que ese vacío no lo es por carencia, sino por plenitud. Señala muy bien la desproporción del misterio de los mundos y la pobre eficiencia expresiva humana. Así es una figuración que podría llamarse no figuración, que apunta a lo oscuro, Sí. a lo ininterpretable del misterio de los mundos. Este término se refiere a lo que está más allá de toda figuración. un momento.
Dice también que es la tercera frase. Dice también que ese vacío no lo es por carencia, sino por plenitud. Sí. Dice, Después de- no es el vacío de la nada, sino es un vacío tan completo y tan pleno que nuestros ni representaciones tampoco. Lo dicen explícitamente. O sea, lo dicen explícitamente. Estas figuras que Sí, un son momento, pero así a priori, o sea, para la gente de la calle, pensar que una cosa que es plenitud le llamemos vacío, va contra gente de la calle, Intentaron adecuar. Pero fíjate, cuando las cosas son vacías y tú compruebas que se deshacen, ¿no? Y se mantiene la dimensión absoluta de la realidad, de todas estas realidades. Es también vacía, pero vacía quiere decir que yo con mis categorías mentales, capacidades de crear figuras y que no puedo tomarlo. O sea, tú ves el misterio de los mundos, de las plantas, los árboles, los cielos y tal. Y te das cuenta que es una dimensión, no la medida del cerebro humano, sino respecto al mundo vacío de todo lo que tú lo puedas representar y todas las concepciones que pueda tener. Pero estoy llegando a la conclusión que es vacío, porque no puedo algo experiencialmente. Si no tienes experiencia de esa dimensión, el vacío no dice nada. Por eso caen mucho los budistas en la trampa que Buda no aceptaría de hacer una imagen, rezar en una imagen del Buda. Sí. Estas figuras que se emplean para hablar de la dimensión absoluta, si se sigue lo que afirman, terminan negando lo que han afirmado. Dios, Señor Supremo, Creador, único actor, providente, juez, etc., se sostiene que es innombrable, inefable. Con lo cual han negado todo lo anterior. El ser se afirma que es el ser de todo, pero también se afirma que es sin límites y por tanto vacío. El vacío está más allá de toda posibilidad humana de figurarlo. Es una noción potente que para todo intento de nombrarlo. Figura el misterio de los mundos, dejando expresado que está más allá de nuestras posibilidades. Por tanto, todas las figuras de la dimensión absoluta empujan más allá de ellas. Orientan la indagación para llevarnos al abismo de lo innombrable, que está ahí con todo el peso de su abismo. El misterio de lo que está ahí es una certeza vacía por inconcebible. Una certeza vacía por inconcebible. Vacía por inconcebible. No lo puedes concebir y entonces es como un vacío. Pero lo que añade a continuación, su carácter inconcebible no disminuye su peso en el sentir, en la mente, a pesar de ser vacío de concepción. Bueno, los cristianos continuamente dicen, Dios es inefable, inefable es de que no se puede decir nada. Todas las figuras intentan poner luz en el misterio oscuro de los mundos, pero lo hacen sumergiendo la luz en la oscuridad misma. Exacto. Son contradictorias porque es que no pueden dibujarlo. Lo oscuro es tan oscuro que no se puede decir de él que sea o que no sea. En su radical oscuridad es luz y es certeza, que se dice en todo ser. Sí, esto es una experiencia. Es luz y es certeza. ¿De qué?
no hay nadie que tenga la certeza, ni la certeza es de nada. Esa luz oscura fortalece la imagen y la empuja fácilmente a la epistemología mitológica. Mítica. Bueno, epistemología mítica para el pueblo. En estas imágenes, el mundo es oscuridad suma y luz cierta. En esa luz de oscuridad se sumergen todas las imágenes que pretenden apuntar a la dimensión absoluta, al inescrutable misterio de los mundos, que es el misterio de toda realidad. Todas las figuras no son conceptos coherentes, sino figuras expresivas que coinciden en su apuntamiento. Son estructuras expresivas no lógicas que presentan en su seno claras contraposiciones. Estas contraposiciones manifiestan su carácter de sí. Vamos a estudiar dos casos paradigmáticos de camino con el corazón y camino con la mente. Para el primer caso, operar desde el sentir, estudiaremos los versos de Juan de la Cruz. Sabemos los versos. Y para el segundo caso, operar desde la mente, estudiaremos el Sutra Alankavatara. Son dos concepciones y representaciones totalmente diferentes y contrapuestas que apuntan a lo mismo. Sí. Es un poco, quizás sido un poco abstracto y pesado, pero así nos entendemos para entrar en el Alankavatara. Pero primero, Sobre San Juan de la Cruz. o sea, tiene un papel, ¿no? La noticia de San Juan. ¿No es también San Juan de la Cruz? Sí, pero no quiero llevar la noticia del Alankavatara. Pues café, fotocopias de San Juan de la Cruz, primero. No, noticia del Alankavatara. Ah, vale. Hombre, perdonad, pero este no lo tenéis. A ver, ¿alguien ha levantado la mano? Ildefonso, aquí se pregunta sin levantar la mano. Directamente lo Está por aquí. La noticia es breve, Espera, que hay una pregunta. Ildefonso, si quieres preguntar. Tienes el micro apagado. Ah, Porque no es breve. ¿Ahora sí? sí. Ok. It's good. Bueno, quería poner, si mi impresión es correcta, que entre la propuesta, vamos a decir, no teísta del Oriente y la propuesta teísta del Occidente, ¿se estaría ahora trabajando en una tercera propuesta, María? No. No. No, bueno, de hecho, en la situación cultural de ahora hay muchas mezclas, pero estoy hablando de los grandes textos fundamentales, el Evangelio, el Corán, los Sutras, etc. Estoy hablando de estos grandes, no la historia de todo. Pero todavía continuamos la distinción oriente es teísta, los que creen en Dios, y occidente no es teísta y puede practicar la espiritualidad. Yo quiero marcar las dos líneas de la posibilidad del trabajo espiritual. Hasta las circunstancias históricas que lo han mejorado todo. Esto no me tocaría ni pensar, sino que habría que hacer un estudio detallado de toda la cantidad de cosas que hay por ahí y qué mezclas tienen. Pero solamente distinguir estos bloques, que son los bloques estos porque funcionan
facultades humanas diferentes y que usar el sentir lleva al teísmo, lleva a simbolizar y tiene que utilizar símbolos y narraciones. El Corán son narraciones, el Evangelio son narraciones, la Biblia son narraciones. No hay argumentaciones. No hay argumentaciones. Las argumentaciones las han puesto los teólogos. Pero allá no están. Cuando San Juan de la Cruz, él no argumenta. Entonces, por decirlo así, la propuesta sería que en ambas opciones se puede acceder o es a la dimensión absoluta o son una forma de acceder a la dimensión absoluta. Son dos fórmulas potentes y lo han hecho. Porque estudias sus textos y ves que si lo han hecho. Sin Dios, con creencias, sin creencias, con símbolos, sin símbolos, con narraciones, sin narraciones. Pero hablabas hace un momento de que los perdón, los budistas habían caído en la trampa de la imagen. Por ejemplo, los budistas tibetanos del pueblo es casi un dios. Le dan culto, se prostran, tienen imágenes del Buda por todos lados. Eso, en teoría, sería contrario a la doctrina de Buda, que dice que la dimensión absoluta es vacía y que él no es un dios. Así los musulmanes, respecto a las imágenes, Dios es irrepresentable y no dejan hacer imágenes, ni siquiera del rostro de un hombre. Los cristianos, como los budistas, lo han hecho. Pero eso es la necesidad, la tendencia del pueblo, no la doctrina, no la enseñanza de los grandes. Venga. No sé si... Sí, la vamos a ver. Aquí voy a he hecho dos noticias de los dos textos. Una noticia de Lanka, que es uno de los textos budistas más importantes. Y después también un poco la noticia del personaje de Juan de la Cruz, que fue un personaje muy curioso también. Os lo enviamos por correo ahora, o sea que dentro de un momento lo tendréis, ¿de acuerdo? Pero ahora llegimos a Lankavatara. Sí, Lankavatara. Noticia de Lankavatara Sutra. Es casi imposible saber las fechas de la composición del Lankavatara Sutra. Lo único cierto es que se compiló en 443 después de Cristo. Se compiló, o sea que Cuando se inventó la primera traducción al chino. El texto no era una compilación como la que tenemos ahora, y a lo largo del tiempo sufrió muchas alteraciones. No sabemos cómo se desarrolló antes del 443 después de Cristo. Hay muchas capas de pasajes añadidos. Unas partes son más antiguas que otras. No es un discurso de Buda, procede de una escuela que cristalizó en el norte y el sur de la India, alrededor de la era cristiana o quizá antes. sí. Había un Lankavatara que constaba de 36.000 versos. Llevaba como subtítulo la esencia de las enseñanzas del Buda. El texto de los 36.000 versos era probablemente explicación del texto que nos ha quedado. Lo que nos queda es solo para recordar, para memorizar. Sí, es un texto muy denso, porque es solo para recordar, para memorizar. Algunos autores consideran que es el arranque del Zen. La tradición afirma
que el comienzo del zen se debe a Bodhidharma, que entregó la Lankavatara para que lo meditara a su discípulo Wike. Sí, este es el texto que le dio a su discípulo para que se lo empaquetara. El Lankavatara es uno de los sutras más importantes de la corriente Mahayana y muchos lo consideran el más importante. Es un texto duro y difícil. Vale la pena esforzarse por su riqueza y por la gran importancia que ha tenido y tiene en la historia del mundo. Sí. Es duro, hay que y se entiende que sea tan duro, porque entonces esto era como un guía para el maestro para que lo explicara y los alumnos lo memorizaran. Vamos al capítulo 6, porque en realidad cualquier capítulo siempre está diciendo lo mismo prácticamente. Debe ser la página 47. ¿Leemos? Sí. ¿Qué? Leemos. Sí, pero que me refiero que para ti, por ejemplo, que empiezas hoy, que no se pierde, y Ildefonso y Sofía, que no tener, no saltarse unos capítulos, no es que digas, uy, que estoy por la multiplicación y no he pasado por la suma ni por la resta. No, puedes entrar en cualquier momento a captar lo que quieres decir. Yo lo que he leído, Sí. lo he encontrado espectacular. ¿Sí? Espectacular. Pues venga. Lo he encontrado espectacular, de Eso es espectacular. Espectacular, Es espectacular. realmente. Yo ya he recibido el correo, ¿eh? Vale, pues vamos a ver. Vale, tenéis todos el capítulo 6, ¿eh? La inteligencia trascendental. Entonces Mahamati dijo: bendito, te suplicamos nos digas qué constituye la inteligencia trascendental. El bendito replicó: la inteligencia trascendental es el estado interno de comprensión propia de la sabiduría. Fijaros en la definición, está muy bien. ¿Qué se entiende por la inteligencia trascendental? Aquí él distingue la de Ana de la inteligencia verdadera. Dice, la inteligencia trascendental es el estado interno de comprensión propia de la sabiduría noble. No es la sabiduría noble, sino el estado de comprensión interna de la sabiduría noble. O sea, bueno, acabemos, pero viene a decir, hay un estado que es el que te permite, o el que es fundamental. Se acto de la sabiduría noble en gran estado. Es logrado repentina e intuitivamente en un giro o rectificación que se verifica en algún lugar en el asiento profundo de la consciencia. No viene ni va, es como la luna vista en el agua. Así está la luna vista en el agua. Se logra repentinamente e intuitivamente cuando se produce un giro en los fundamentos de la conciencia. Claro, esto es una apelación, la empiria. Tú de las cosas, el misterio de las cosas, y si tu interés es incondicional, te mostrará repentino un punto del razonamiento, un punto del razonamiento, porque tu propio cambiará los fundamentos de la conciencia. De creencia a alguien, a saber que no quieres la experiencia. Bueno, entonces dices comprensión intuitiva, ¿no? Sería una comprensión intuitiva. Nosotros diríamos, ¿tienes noticia? Sí. ¿Tienes noticia? No tienes una noticia. Sí, porque intento evitar el término comprensión, porque tiene resonancias conceptuales.
pero ellos no tienen esta resonancia así. No viene ni va. Es como la luna vista en el agua. Claro, La inteligencia trascendental no está sujeta al nacimiento ni a la destrucción. No tiene nada que ver con combinación o concordancia. Carente de apego y acumulación. Ella trasciende todos los conceptos dualísticos. claro. Podéis hacer una experiencia de esto mirando un cielo estrellado, una noche un poco bravo. Y entonces, si se oye la luz, podéis ver el misterio de los mundos. Para vosotros. Sí, el fundamento de yo soy fulanito de tal elemento. Entonces es repentinamente, intuitivamente, no porque has comenzado a hacer un razonamiento. Podemos comentar un par de frases. Primero, la imagen de ni viene ni va, es como la luna vista en el agua. Sí, tú ves la luna se mueve, pues ni viene ni va. Ah, en realidad ni viene ni va, pero tú lo ves que se mueve. Eso es lo que Sí, digo. es porque en el cielo tú ves todas las cosas se mueven, desaparecen, no es erróneo. Vale, y la otra es, un momento, no tiene nada que ver con combinación o concordancia. Está diciendo que no tiene nada que ver con causa y efecto o algo así. Por supuesto, no, pero en este caso, combinación, aquel elemento religioso de este tipo, de este. No, es pura, limpia. Carece de apego y de acumulación. No consigues tú esto, no genera apego, ni tampoco es un resultado de combinar unas tradiciones con otras. María, la propuesta que hacías de la contemplación del cielo estrellado me parece buena. Sin embargo, dado que no podemos pasarnos la vida contemplando el cielo estrellado, eso, ¿cómo tendría que ver más en el día a día con el IDS? Fíjate tú, y lo decías tus compañeros, pero bueno, también de tus compañeros, en unos muchachos, un jóvenes, un niño, en un indiano, y te lo miras por primera vez. Y te quedas primero y de una manera reflexiva, su cerebro, sus ojos, sus sentidos, sus vísceras. Eso es una complicación tremenda, tan fascinante como las galaxias. Lo mismo podemos decir de las plantas, de las flores. Está siempre. Si uno tiene interés en verlo y se dedica su tiempo. ¿Seguros? Sí. Cuando la inteligencia trascendental es considerada, 4 cosas deben mantenerse en mente: palabras, significados, enseñanzas y sabiduría noble. Las palabras son empleadas para expresar significados, pero son dependientes de las discriminaciones y la memoria en su origen. Utilizan sonidos y letras por las cuales una transferencia mutua de significado es posible. Fijaros, aquí hace un análisis desde la lengua y llega a una conclusión que nosotros llegamos. La epistemología mítica no es, o sea, no utiliza una narración, no es como es la, no utiliza una palabra, no es como refuta esta actitud de una palabra, está conectada con un significado y dice un significado, ¿no?
Pasa es que utiliza una teoría del significado un poco parecida a la platónica. Los significados están ahí. No hay el sentido de evolución. Si los significados están ahí, siempre ahí, ¿no? Iguales. Pero la palabra no es capaz de atraparlo. La punta lo explica muy bien. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? María, gracias porque es fabulosa esta explicación. Yo tengo una duda y es que cuando tú dices ver las cosas por primera vez con los ojos de la sorpresa, ¿no? De la ingenuidad, un niño, un cielo estrellado, cualquier cosa, esto quiere decir sin prejuicios. Pero esta forma de ver las cosas por primera vez, las meditaciones normalmente están orientadas a que tú vayas pensando o pongas tu atención solo en el yo soy, en la conciencia, y por tanto no ves el mundo. Y yo allí me hago un lío, porque no sé hacia dónde tengo que mirar. No, pero fíjate, no estoy seguro de haber entendido bien. Porque Bueno, no me habré explicado. No, digo, yo creo que está comparando la meditación sobre el yo soy y Sí. la meditación que estás proponiendo ahora mismo de mirar limpiamente las cosas. Eso es, gracias, sí. en el espejo, que tú es esto. Perdona la expresión. Es decir, tú también eres objeto de observación y el yoga se basa en eso. Tú por primera vez te puedes olvidar que tienes un cerebro que funciona, unos sentidos que funcionan, unos ojos que funcionan. Todo eso es una complejidad inmensa. Y debiera maravillarte a ti misma. Yo soy, ya es un procedimiento de los Vedantas, que es otra cuestión, pero esto es más primario, es más inmediato. Ya, vale. Pero, por tanto, también podría hacer esta mirada limpia hacia todo que has planteado, se podría hacer sobre sí mismo. Sí, Por saber quién soy podría estar lleno de sorpresas. sí, claro, tú según me medites, si sigues en esa relación o cualquiera de los autores que hablan de esto, tú puedes decir, soy, ¿qué quiere decir eso? Sí, sí. Bueno, estoy ya. Vale, gracias. Las palabras son solamente símbolos y pueden o no expresar clara y completamente el significado de lo que intentan decir. Y además, las palabras pueden ser entendidas de manera diferente a lo que el hablante intentó expresar. Sí. Sí. Las palabras no son diferentes ni no diferentes del significado, y el significado se sostiene en su relación misma con la palabra. Claro, en el uso normal, el significado de la palabra se hace un paquete, ¿no? Es la reflexión lo que las separa. Sí, sí, Espera un momento, entonces él lo que va a ir lo que está apuntando es que nuestro mundo es un mundo de palabras. Está construido con palabras, pero al construir con palabras nos hace una trampa. Y él descubre la trampa. Si el significado fuera diferente de las palabras, no podría manifestarse a través de ellas. El significado, ¿sí? El significado es iluminado por las palabras como las cosas por una lámpara. Esto es genial. Claro, si no tuviéramos palabras, no podríamos acotar las realidades. Pero cuando las acotas, entonces es como si encontraras una linterna ahí y lo iluminaras. Y entonces dice él, una vez el Dios. Sigue.
Las palabras son como un hombre que lleva una lámpara para buscar algo de su propiedad, por la cual él puede decir cuando lo ve: esta es mi propiedad. Estamos en el sentido de Ya lo sé. Entonces, la palabra no está contenida que sería si no tuviéramos un programa. Significado. Es toda una lección de lingüística. Así, igualmente, a través de las palabras y discursos originados en la discriminación, Las palabras discriminan, establecen fronteras, ¿no? Y a través de las palabras y discursos originados en la discriminación, en la estructura de animal como tal, entonces, el Bodhisattva puede entrar en el significado de las enseñanzas del Tathagata y a través de su significado puede entrar en el estado superior de la comprensión propia de la sabiduría noble, el cual en sí mismo es libre de palabras discriminatorias. Pero si un hombre llega a estar apegado al significado literal de las palabras y se aferra a la ilusión de que las palabras y los significados están en acuerdo, especialmente en tales cosas como el nirvana, que no nace y no muere, o como las distinciones de los vehículos, los 5 dharmas, las 3 naturalezas propias, entonces fracasarán en entender el significado verdadero, llegando a enredarse en afirmaciones y refutaciones. fijaros que está diciendo que las palabras, a pesar de sus limitaciones, tienen una dimensión absoluta. Pueden conducirte a la doctrina del Buda. Pueden entrar en un estado superior de la comprensión propia de la sabiduría noble. No, las palabras mínimas te pueden permitir eso. Está formulando de otra manera lo que nosotros llamamos la doble dimensión. El cambio del individuo hablante. Por tanto, está diciendo que con las palabras modelamos y cerramos y a la vez por la palabra puede salir. Sí. Veo una limitación, las discriminaciones en las acotaciones que hacen las palabras es para mis necesidades de animal viviente. Pero esas limitaciones y acotaciones tienen la posibilidad de sacarte de tu condición de animal viviente. Es estupendo. No es lo mismo que decir, ¿no? Que María dice, las palabras son el soporte acústico que transportan con ellas el significado, que hacen el paquete. Claro, si tú te quedas fijado en el soporte acústico, te decía, ¿no? Que yo sé esto y esto y esto es esto. En cambio, el significado es lo que te puede llevar a Sí. Pero que solo tenemos de esa manera, gracias a la palabra tenemos la comunicación del Señor. Es así. Nuestra palabra es capaz de construir un mundo. Salirse de él para construir otro. ¿Por qué dices ahora para construir otro? Porque sí, porque, por ejemplo, en nuestra situación, gracias a las palabras, podemos, no hablo de la religión ahora, gracias a las palabras podemos darnos cuenta de que la interpretación que tenemos del mundo no es adecuada, ¿no? Y la palabra es mucho libre para que pueda construir otro más adecuado a la sociedad de conocimiento. Exactamente como las variedades de objetos son vistos y discriminados en sueños y visiones, así las declaraciones son discriminadas erróneamente y el error continúa multiplicando. Claro, porque acabamos
estamos todos diciendo, esto quiere decir eso que está ahí. El ignorante y necio declara que el significado no es otra cosa que palabras, que como son las palabras, así es el significado. Claro, esto es la epistemología mítica. Piensan que como el significado no tiene cuerpo propio, no puede ser diferente de las palabras y por lo tanto declara al significado idéntico a las palabras. Pero fijaros, aquí va una interpretación del significado que nosotros ya no podemos entender. El significado no tiene cuerpo propio. Entonces, ¿qué es? Está ahí. Es como las ideas platónicas que están ahí. Y siempre, si están ahí, quiere decir que las palabras siempre hacen referencia a significados fijos que no se pueden cambiar en el PAC, Proyecto Axiológico Colectivo. ¿Entendéis? Estos son listos como... Pero esto él se está refiriendo al ignorante y necio que piensa que es así. Sí, pero al explicarlo, dice, piensa que el significado no tiene un cuerpo propio. Luego, para él tiene un cuerpo propio. Ah, a ver, no lo he hecho. Vale. Esto es verdad. En esto, ignora la naturaleza de las palabras, las cuales están sujetas a nacimiento y muerte, donde al mismo tiempo el significado no lo es. No está sometido a nacimiento y muerte. Los significados también están sometidos a nacimiento y muerte, porque si se cambia, el par se cambia en los significados. Las palabras son dependientes de las letras y los significados no lo son. El significado está aparte de la existencia y la no existencia. No tiene sustrato y es no nacido. Sí, es no nacido, está ahí. Pues como ha dicho antes que tiene cuerpo propio y ahora dice que no tiene sustrato. Bueno, porque no tiene un sustrato físico. Como las ideas platónicas, es un mundo peculiar. Luego, Sí, un espíritu, una cosa que... sí. Espíritu, sí. Los Tathagatas no alcanzan un dharma que es dependiente de las letras. Cualquiera que enseñe una doctrina que dependa de las letras y palabras es un simple charlatán o palabrero, porque la verdad está más allá de las letras, las palabras y los libros. Fíjate si esto lo hubieran aprendido en las religiones. No hay ningún sistema de narraciones y de palabras que atrape la verdad. Porque la verdad está más allá de las letras, las palabras y los libros. Fijaros, está escribiendo las escrituras como sistemas de sumisiones. Las escrituras lo que hacen es enseñarte a ver eso. Enseñarte a ver esa dimensión en todas las realidades. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, claro. Esto no quiere decir que las letras y libros nunca declaren lo que está en conformidad con el significado y la verdad. Pero significa que las palabras de libros son dependientes de las discriminaciones, mientras que los significados y la verdad no lo son. ¿Ves? Junta los significados con la verdad. Pero entonces para él, si significado tiene un sustrato, la verdad tiene un sustrato. Si el significado tiene un sustrato para él, la verdad tiene un sustrato entonces. No lo sé porque no lo dice, pero pone en proximidad los significados y la verdad. Sí, pero antes no sé. Porque contrapone el significado con la palabra. O sea, hay que ver palabra significado está en una relación y significado y verdad están en otra relación. Sí, está en una relación desigual, porque la palabra puede cambiar, puede hacer, puede... Pero es que la palabra Sí. no es el significado. Es una representación Vamos a del ver. significado de otra cosa.
Es más, las palabras de los libros están sujetos a la interpretación de las mentes individuales, mientras que el significado y la verdad no lo están. Pero si la verdad no fuera expresada con palabras y libros, las escrituras que contienen el significado de la verdad desaparecerían. Y si esto ocurriera, no habría más discípulos y maestros, ni bodhisattvas o budas, y no habría nada que enseñar. O sea que gracias a las palabras, los humanos podemos tener acceso a esas dimensiones. Mira lo que dice ahora, Pero nadie debe apegarse a estas palabras de las escrituras, porque incluso los textos canónicos algunas veces se desvían de su curso recto debido al funcionamiento imperfecto de las mentes. por los cambios de paradigma también, por los cambios de proyecto axiológico colectivo. Los discursos religiosos que son ofrecidos por mí y otros Tathagatas en respuesta a las variadas necesidades y test de todas las formas de ser, para poder liberaros de la dependencia en la función del sistema mental pensamiento, no son dados para que ocupen el lugar de la comprensión propia de la sabiduría. Nosotros lo hacemos un sistema mental pensamiento, que es un sistema que hemos construido. Pues no, la sabiduría no se identifica con eso. Cuando hay un reconocimiento de que no hay nada en el mundo, sino lo que es visto por la mente misma, Fíjate que afirmativo. No hay nada en el mundo más que lo que construye mi mente. cuando hay un reconocimiento de esto, todas las discriminaciones dualísticas serán descartadas y la verdad de la no imagen será entendida y se verá que está en conformidad con el significado en lugar de las palabras y las letras. Fijaros, dice la verdad de la no imagen. No se puede hacer una imagen de la dimensión absoluta. La verdad de la no imagen. Cuando estás inmerso en la no imagen es cuando puedes tener acceso a la verdad. Pero aquí estaría explicando lo que él entiende por camino o la vía, ¿no? Está explicando cómo funciona, hacer el camino cuando funciona. Sí, y por tanto, por él, el camino, la transformación, el despertar, lo que sea, como les digamos, dice que pasa por reconocer que no hay nada en el mundo sino lo que es visto por la mente misma. Si no se pasa por aquí, no se consigue. Es lo que está bien. Sí. Sí, si tú no reconoces que el mundo que estás dando, que está ahí, es una construcción de tu mente, no llegas a la verdad sin imagen. Es colosal. Esto sería un texto que todas las tradiciones tendrían que purgarse con esto. Porque hay muchas mezclas y estos van como un diamante cortando y dejando lo que es. Hacemos un párrafo más y acabamos. Los ignorantes y necios que están fascinados con sus propias imaginaciones y razonamientos erróneos continúan danzando y cojeando, incapaces de entender el discurso a través de las palabras acerca de la verdad de la comprensión propia. Y mucho menos son capaces de concebir la verdad misma. Agarrándose al mundo externo, ellos se apegan al estudio de los libros que solo son recursos y no saben propiamente cómo establecer la verdad de la comprensión propia a través de las 4 proposiciones, lo cual es la verdad perfecta. No me acuerdo cuáles son. Sí o no. No, es esto, no esto. Ni esto y no esto, ni esto más no esto. És això, no?
Si existe, la primera, no existe, la segunda, existe y no existe, la tercera, la cuarta es ni existe ni no existe. Este sería el... Vale, eso debe estar. No, no está aquí. Ah, no está. Se le llama el tetralema. Sí. La comprensión propia es un estado superior del logro interno que trasciende todo pensamiento dualístico y que está más allá del sistema mental, su lógica, razonamiento, teoría e ilustración. Está más allá. Lógica, razonamiento, teorías, explicaciones. Los tathagatas hablan e informan a los ignorantes, pero sostienen y establecen a los bodhisattvas porque ellos buscan la comprensión propia de la sabiduría. Aquí fijaros que está partiendo sin ningún tipo de creencias, sin ningún tipo de principios, se ponen en la realidad y utilizan la luz de su mente para descubrir lo que hay realmente ahí. No lo que yo proyecto con mi necesidad, sino lo que la sabiduría no. Pues muy adecuado a nuestra situación cultural. Yo diría que si haces esto, lo que en el sistema del sentir sería calentito, aquí algo parecido a que no aparecería aquí. Sí, porque fíjate, nuestro momento del sentir son un paquete. Si yo elimino, yo construyo una calamidad de necesidad. Y entonces mi mente capta estas cosas y mi sentir reacciona por sistema de señales y tal a esas cosas. Si yo cambio el fundamento de la interpretación de la realidad, estoy cambiando el fundamento de mi sentir. Y como mi sentir y mi mente son uno. Sí, pero no me has acabado afirmando que lo que pueda aparecer en tu sentir una vez tu mente ha cambiado, que lo que aparezca en tu sentir sea cálido. Sí, claro que es cálido. Es cálido porque lo que estaba, como la cabeza estaba analizando, Sí. llega a tocar fondo. Cuando toca fondo, cuando lo que vive en el sentir se transforma y aquello que ha visto, porque ha quitado todas las trampas de la lengua del sentir, se convierte en cálido. Se convierte en cálido. Pero No es una iluminación mental, es una iluminación de toda tu persona, pero yo utilizo la mente para construirlo. Pero es una calidez del tipo que lo que te toca sentir con un símbolo. ¿Qué? Sí, es la misma calidez que la que aparece usando un símbolo. Pero usando el símbolo también tendrás un trabajo enorme para ir a lo que no es dual, etc. Es una calidez. Es la iluminación de tu mente y tu sentir. ¿Cómo sea esa calidez? Yo no te lo puedo decir. Tendrás que averiguarlo tú mismo. Vale. María, perdona, cuando tú dices sentir, sentir es una percepción no racional, pero que no tiene que ver con los sentidos. Bueno, O sea, con los sentidos, con la emoción. No es una emoción. un momento. En el sentido hay dos niveles. El nivel más superficial es que el que se encarga de los estímulos y respuestas para mantener el organismo vivo. Entonces, estrellado, usted se llama ese sentir. No, estímulo no va a generar ninguna respuesta. Estás a través de los sentidos, siempre el sentir es a través de los sentidos.
estás mirando el cielo estrellado, no como estímulo o respuesta, sino en duda. Ujú. Pero no es una emoción. Ahora los sentimientos. Los sentimientos están en el nivel superficial. Los sentimientos están al servicio del ego. No hay que confundir los sentimientos con ese sentir hondo que no está al servicio del ego. Vale, vale, de acuerdo. Entonces, sentir sería ser consciente. No, el sentir. Ah, Es mente todavía. vale. Bueno, pues lo dejamos aquí.